Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Queremos continuar nuestro servicio. Es un gusto de saludarles y dirigirme a ustedes en esta mañana. Hoy nos tocaría iniciar una nueva serie, ya que la semana pasada estuvimos finalizando la previa. Pero hoy vamos a dar un estudio, lo que llamamos comúnmente tema libre, ¿verdad? Decimos que es un estudio que realmente no pertenece a una serie, sino que simplemente es un estudio individual, independiente. Y quiero pedirles, hermanos, de favor que abran su Biblia, si son tan amables. Mientras tanto, agradecemos al Ministerio de Alabanza y Visuales por su apoyo, hermano Silverio también por el interludio, y a todos ustedes, hermanos, por estar aquí en esta hermosa mañana que Dios nos ha dado. Queremos, hermanos, en esta mañana continuar, y como digo, me encantaría que nosotros abriéramos la Biblia, por favor, en el libro de Efesios capítulo número 6. El pasaje es bastante conocido. Efesios capítulo número 6. Yo voy a estar en la traducción NBLA, por si usted gusta sincronizarse, pero si gusta usar otra traducción también no hay problema. Leemos entonces la palabra de Dios. Quiero que comencemos, por favor, en el versículo número 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:12. Como les dije, ya es muy conocido esta porción de la Escritura. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, este pasaje, hermanos, es bastante conocida. Es el famoso pasaje que nos habla sobre toda la armadura de Dios. A ver, solo quiero, por curiosidad, saber si usted ya está familiarizado con este texto. Levante la mano si ya, aparte de haberlo leído, pues ya lo había escuchado varias veces sobre toda la armadura de Dios. Levante la mano, a ver los que ya están familiarizados, no tengan pena, no hay problema. Qué bien. Eso es lo que yo me esperaba, porque lo que no quiero hacer en esta mañana es dar una explicación de todo el texto. Esa no es mi intención, sino que lo que quiero, hermanos, es a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en nuestra nación, que veamos esta escritura bajo el lente de lo que Dios nos llama a hacer en medio de la sociedad, la ciudad, el estado, la nación en la cual vivimos como cristianos. ¿A qué nos llama Dios? Porque es lamentable, si lo pensamos bien, es lamentable que no todos sepan cómo conducirse como cristianos bíblicamente. Es decir, yo he visto cristianos que a lo mejor Dios conoce sus corazones, y yo no quisiera juzgar a nadie, pero yo me imagino que tienen las mejores intenciones,
Y sin embargo, la manera en el que ellos se conducen, sus palabras, sus acciones, a veces causan más daño en el mundo que bien. No sé si me explico. Es como cuando uno quiere evangelizar a alguien, hablarles de la palabra de Dios, mencionarles que Jesús los ama, que Jesús fue a la cruz por ellos, que ellos pueden obtener el perdón de pecados, la salvación, vida nueva, una transformación total en Cristo Jesús. Y tal vez uno les quiere decir todo eso y no sabe o no haya cómo, o no ha sido tal vez vamos a decir, guiado por el Espíritu en cuáles palabras utilizar, cuáles acciones tomar. Y a veces lo que sale del corazón, hermanos, lo que yo he escuchado a algunos decir, si no se arrepiente se va al diablo o se va al infierno, ¿verdad? Y la cosa es que, hermanos, yo me pongo a pensar y digo, uno tiene que tener la verdad de Dios, ¿verdad? O sea, tiene que hablar la verdad de Dios, pero también tiene que vivir la verdad de Dios. No sé si me explico en decir eso, porque son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que yo busco explicar esta mañana a la luz de todo lo que ha ocurrido en nuestra nación en esta semana. Yo creo que la mayoría son sabedores, hemos visto asesinato, homicidio, se puede decir, hemos visto disparos en escuelas. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ocurre más comúnmente de lo que quisiéramos, lamentablemente. O sea, se escucha de disparos en escuelas, se escucha de terrorismo, se escucha de muchas de estas cosas. Y la verdad es que lo que ha pasado esta semana ha causado atención, ha traído atención a la causa de Cristo, y también ha creado como, no sé si llamarlo un despertar o un avivamiento, pero ha traído como mucha emoción a los creyentes en particular a defender su fe, y también ha traído atención a lo que eran los puntos de vista de este hombre que falleció. Y eso, digamos, para la gloria de Dios, Él ha puesto sus puntos de vista bíblicos para que ahora también la gente pueda estar analizando, ¿verdad? Cuáles eran las cosas que Él decía, cuáles eran sus mensajes, sus opiniones, sus puntos de vista, cuál era su fe, cuál era su mensaje. Y entonces eso le ha dado atención a la palabra de Dios. Entonces lo que yo quiero hacer esta mañana, si usted se ha dado cuenta de todo esto, es más que nada hablarles como qué es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer como cristianos. ¿Qué es lo que Dios nos habla a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes? Porque somos representantes de Cristo en la tierra. No importa en qué país estemos, somos, dice la Biblia, embajadores. Esa es la palabra literal que usa en 2 de Corintios 5, dice, embajadores somos de Cristo, y que nos ha encomendado el mensaje, dice, de la reconciliación, o el ministerio de la reconciliación, para reconciliar a los hombres con Dios. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Creo, si no estoy mal, es el versículo 20. Así dice, que somos embajadores. O sea, ¿qué es un embajador? Si usted va a la embajada estadounidense que está en México o en Guatemala o en El Salvador o en Honduras, ¿qué es lo que va a encontrar usted ahí en la embajada? La representación estadounidense ¿de qué? Queriendo establecer una relación en dicho país que hemos mencionado. Por ejemplo, en la embajada estadounidense en México es un representante de Estados Unidos que está representando los valores, el mensaje, las metas, la agenda estadounidense en el país de México, queriendo establecer esa relación allá y siendo representantes de este país allá en el extranjero. Y entonces lo que es un embajador, ese es su trabajo, es representar al que lo envió, al que lo mandó a ese lugar. Representarlo como puede actuar de su propia cuenta, puede decir mi opinión es A, B, C, D, o tiene
que responder de acuerdo a los valores de los que lo enviaron. Obviamente tiene que representar al que lo envió. Entonces el embajador de Cristo tiene que actuar ¿cómo? Conforme los valores del que nos ha enviado, del que nos ha hecho sus embajadores, que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces es aquí, hermanos, donde, como le digo, ese es nuestro rol en la tierra. Somos representantes de Cristo. En su forma más simple, somos representantes, somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Queda claro eso, hermanos? Eso es lo primero. Si usted está apuntando, eso es lo primero. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Si usted quiere ver el versículo, como le dije, está en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo, si no estoy mal, es el verso 20. Así que si usted tiene su Biblia y lo gusta leer, lo puede leer conmigo o por lo menos hacer nota. 2 de Corintios 5:20 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el deseo de Cristo cuando lo representemos? Que nosotros, ¿qué hagamos? Que roguemos a las personas. ¿Qué hagan? Se reconcilien ¿con quién? Con Dios. Que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha encomendado. Si ustedes van más adelante, más atrás, o sea, antes del verso 20, en el 18, en el 19, si usted ve el 18, dice todo esto, dice, procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿quién nos dio este ministerio? El ministerio de reconciliar a la gente con Dios. ¿Quién nos dio ese ministerio? Cristo. Él es el que nos dio ese ministerio. Y luego, ¿qué dice el 19? Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces dice que somos embajadores de Cristo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. En este mundo, Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Embajadores, representantes de Cristo, que procuremos que la reconciliación de la humanidad con Dios, reconciliar a la gente, al mundo con Dios. Esa es la meta. Voy a preguntar otra vez para ver quiénes pusieron atención. ¿Qué somos nosotros? Y como embajadores, ¿qué es lo que estamos procurando hacer? Reconciliar al mundo con Dios. ¿Ok? Sencillo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, segundo, tenemos otro problema. Bueno, no otro problema, porque el primero no fue problema, sino que fue simplemente un hecho. Dios nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha hecho sus embajadores para que reconciliemos al mundo con Dios. Aquí viene el problema. El problema es que la gente, no todos, van a recibir con agrado ese mensaje. No toda la gente va a extender sus brazos y darle a usted un abrazo y decirle: gracias por hablarme de Dios, gracias por presentarme el Evangelio, gracias por pensar en mí, gracias por esto. La gente no siempre va a responder de esa manera. De hecho, diría que muy pocos responderán de esa manera, ya que la Biblia nos enseña claramente que muchos son los llamados y pocos, dice la Biblia, son los escogidos. Entonces realmente no todos van a responder así. Entonces habrá diferentes tipos de reacciones ante el mensaje de la reconciliación. Y esas reacciones no se limitan a solamente decir: no, gracias, no quiero saber nada de Dios,
o a voltear la cara y no aceptarle el tratado o el volante, o recibírselo, sonreírle y tirarlo a la basura. O sea, hay muchas reacciones, pero también, y es lamentable, pero tenemos que ser sinceros, que también hay reacciones violentas. También existe. Ese es parte del riesgo de ser un creyente. Le puedo pedir otro favor, hermano. Vaya a Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10. Y yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leerlo. Ahora sí que si usted trae Biblia digital, le voy a pedir solo por este momento, porque como quiero que ustedes me ayuden, que busquen la NBLA, la traducción NBLA, para que así ustedes lo lean conmigo. Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el siguiente. ¿Lo tenemos todos? Mateo 10. Yo voy a leer el verso 16 y ustedes el 17. Y así vamos a seguirle. Así que el 16 dice, Jesús hablando: miren, yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Ahora ustedes. Ahora, detengámonos aquí un momento. Un verso cada uno, detengámonos a considerar lo que dice. El 16 que leí yo dice que Jesús nos envía como ¿qué? Como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. En otras palabras, nos envía donde hay peligro. Para las ovejas es peligroso andar entre medio de lobos. Entonces, Dios nos envía donde hay peligro. Y aparte, nos da el consejo de que seamos astutos como las serpientes, pero inocentes como las palomas. Aquí tendría yo mucho que decir. Hay mucho material solo en ese consejo, pero seamos tan concisos como para decir que simplemente hay que tener hay que ejercer buen juicio y sabiduría en este papel, en este trabajo que tenemos de ser representantes de Cristo. ¿Vale, hermanos? O sea, es suficiente decir, basta con decir que tenemos que actuar sabiamente en este trabajo. Porque yo no sé si, por ejemplo, usted ha visto alguna película. Le voy a dar un ejemplo. Usted ha visto una película donde una persona está tratando de huir o escapar de alguien que lo quiere matar. Se esconde debajo de la cama, o se esconde en un closet, se esconde debajo de algún mueble o algo por el estilo. ¿Y qué es lo que debe de hacer la persona? ¿Qué es lo más prudente que puede hacer la persona en medio de ese tipo de peligro cuando se esconde? No hacer ruido. Porque al hacer ruido, ¿qué ocurre? La persona la va a encontrar y luego comienza el problema, ¿no? Entonces, mire, a veces es tan sencillo como saber cuándo hablar, cómo hablar y cuándo no. Y la Biblia, hermanos, tiene, como le digo, hay mucho material sobre esto, porque cualquiera me diría, pastor, pero siempre hay que hablar de Dios, siempre hay que proclamar el mensaje, siempre. Siga leyendo este pasaje. Siga leyendo este pasaje y se va a dar cuenta cómo aconseja Jesús a los que Él envía. Ahora, el que ustedes leyeron, el 17, luego dice, cuídense de ¿quién? De los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Ahora sigamos la lectura, el 18. Noten, aquí comienza un patrón de consecuencias por seguir a Cristo.
Entonces vea el 18, dice, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Vean el 19 ustedes. Amén. El 20 luego dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ahora el 21, ustedes, hermanos. Y el 22 dice, y serán odiados de todos por causa de ¿qué? De mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces mire, hermano, aquí vienen más consecuencias. El hermano entregará en su hermano, el padre a su hijo, el hijo a su padre. Todo esto, hermano, es algo que suena horrible, pero es algo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús. Estaba ocurriendo. Jesús dijo algo que suena tan contradictorio. Dice, no crean que he venido a traer ¿qué? Paz, sino que he venido a traer la espada. Eso fue lo que él dijo. Y suena muy contradictorio porque decimos, bueno, Jesús es el ¿qué? El príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y uno espera que su mensaje, su ministerio, lo que venga a traer es paz. Pero él dice, no he venido a traer paz, sino espada. Y eso suena bastante contradictorio a lo que es el mensaje de Dios. Pero déjenme explicar a lo que él se refería. No se estaba refiriendo a una espada literalmente, como quien dice que nos demos a golpes, que nos vayamos a herir con espadas y habrá guerra y todo eso. Lo que él está hablando aquí, decir que ha venido a traer espada, es simplemente que la gente tiene que tomar una decisión con respecto a Jesús. ¿Y qué es lo que hace una espada cuando corta? Divide, crea una división entre, por ejemplo, si usted se pone, ¿verdad?, a cortar una sandía y lo primero que hace es cortarla a la mitad, lo que ha hecho es dividirla en dos partes. Jesús vino a causar esa división. No el tipo de división que él quisiera. Dios quisiera que todos, como dijo Pablo, quisiera Dios que todos los que me oigan, ¿verdad?, fuesen hechos tales como soy yo, ¿verdad? Porque le dijo a aquel hombre, ¿verdad?, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, qué bueno, quisiera Dios que todos fueran hechos cristianos. Pero el asunto es que aunque ese es el deseo, la realidad es que no todos van a ser hechos cristianos. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso implica que habrá una división. Y la división es aquellos que reciben a Cristo y aquellos que no reciben a Cristo. Y el Evangelio de Juan nos es claro diciendo que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Más dice, a todos los que sí lo recibieron, les fue dado la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ahí tenemos al grupo que lo recibe y tenemos también en el mismo pasaje al grupo que no lo recibe. Esa es la espada que vino a traer el Señor. Va a haber una división aquí. Algunos van a estar de este lado de la división y otros van a estar de aquel lado. No todos me van a recibir. Algunos no solamente me van a rechazar, sino que por causa de su rechazo de mi persona, eso les causará también odiarlos a ustedes. Y por odiarlos a ustedes los entregarán a prisiones, los azotarán. O sea, y aquí comienza todo la lista de consecuencias y de peligros y de riesgos de ser un seguidor de Cristo. Y cuando Cristo, hermano, este pasaje, si usted comienza desde el principio del capítulo,
El principio del capítulo, el verso 1 es Jesús llamando a sus 12, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego nos da los nombres de ellos y luego se nos dice, a estos 12 envió Jesús. Y nosotros comenzamos en el 16. Pero si ustedes van al verso 5, cuando el Señor los envía, les da instrucciones muy claras. Les dice, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Les dice, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Les dice Jesús, sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Les dice todavía, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su sostén. En cualquier ciudad, oigan aquí, verso 11, en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién, oigan esto, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle un saludo de paz, shalom, ¿verdad? Si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz vuelva a ustedes. Cualquiera que, oigan esto, verso 14, cualquiera que no los reciba, ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus pies. Y luego dice, en verdad les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Todo esto es lo que se dijo antes de que nosotros comenzáramos a leer en el 16. ¿Qué quiere decir? Jesús quiere que compartamos su mensaje, por supuesto. Quiere que oremos por los enfermos. Quiere que oremos por los prisioneros. Quiere que hagamos obras de compasión. Los leprosos mencionan aquí. Los muertos se mencionan aquí. O sea, Jesús quiere que nosotros tengamos un ministerio de compasión, de amor y todo, pero que también presentemos el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Ese es, recuerde, siempre es el objetivo. Somos representantes, embajadores buscando reconciliar a los hombres con Dios. Pero lo interesante es que después de todo eso, se nos dice que si la casa no los recibe o la ciudad no los recibe, ¿qué deben de hacer? Sacudirse el polvo de los pies y seguir su camino. ¿Eso no les parece como hermano, como algo igual, contradictorio? Porque muchos cristianos piensan que si alguien no quiere recibir al Señor, más fuerte hay que gritarles. Si no los escuchan a pura voz, denme micrófono, denme megáfono, ¿verdad? Que de alguna manera, alzando la voz con la unción del Espíritu, ¿verdad? Y la saliva, recibe, ¿verdad? Es como que eso va a cambiar la mente, el corazón. Mira, hermano, el que cambia los corazones es Dios. La palabra de Dios es clara. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las instrucciones del Señor son claras. Entren, saluden, ¿qué? Con un saludo de paz. Shalom, paz a vosotros. Denles el mensaje. Si no lo reciben, vayan a la siguiente hogar, a la siguiente casa, a la siguiente ciudad y presenten el evangelio. ¿Por qué? Porque, hermano, óigame, Jesús ya dijo. Esto les puede sonar algo feo, pero es que es la verdad. Jesús, ¿qué dijo aquí? Dijo, de cierto les digo, en el verso 15. ¿Qué les dijo? El verso 15. Mateo 10:15. En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para ¿quién? Para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad, o sea, para esa gente
que me rechaza. Ahora, ¿pero eso tiene algo que ver con nosotros, hermanos? Pregunto. ¿Tiene que ver con nosotros? O sea, ¿somos nosotros los que ejecutamos ese castigo, ese juicio sobre ellos? No, dice en el día del juicio. En el día del juicio, ¿quién juzga? Dios, no uno. Aparte le diría, ¿hoy es el día de juicio? Tampoco. Hoy es el día de proclamar. Hoy proclamamos. La gente lo recibe. Amén, gloria a Dios. La gente no lo recibe, ¿verdad? Nosotros cumplimos nuestro trabajo. Tal vez si podríamos decir no lo cumplimos, podríamos agregarle orar por ellos, ¿verdad? Hacer cosas por el estilo. Pero hay que continuar la misión de anunciar la palabra a otras personas. En el día del juicio, Dios tratará con cada quien conforme a una pregunta principal. ¿Cuál es esa pregunta, iglesia? ¿Cuál es la pregunta principal que se va a tratar, del que se va a tratar en el día del juicio? ¿Cuál es la pregunta principal? What did you do with Jesus Christ? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? O sea, esa es la división. Y la palabra lo dice, hermanos, y yo le podría sacar 20 versículos de una vez, de memoria le voy a dar algunas. Que dice que en aquel día se separará el trigo de la ¿qué? De la cizaña. Ahí va una. ¿Ok? La otra que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el siguiente verso? Porque todos nos encanta el Juan 3:16. Pero ¿qué dice Juan 3:17? Juan 3:16 habla de que todo aquel que lo reciba no se pierda, mas tenga vida. El 17 dice, mas el que no lo recibe, dice, ya ha sido condenado porque no lo ha recibido. Pero note, eso no tiene que ver con nosotros. O sea, lo de nosotros es ¿qué hicimos nosotros? ¿Lo recibimos o no lo recibimos? ¿Lo recibiste? Tienes vida. ¿No lo recibiste? En el día del juicio. Porque la misericordia de Dios es tan grande que nos da hasta el día del juicio, ¿verdad? Hasta el día de encontrarnos con Dios para decidir qué hacemos con Él. Y mire, hermanos, yo leí un libro que habla de las cadenas y la cadena evangelística. La cadena evangelística. Esto tal vez les va a sonar algo raro, pero les voy a dar un ejemplo. ¿Les puedo dar un ejemplo? ¿Me permiten ustedes pueden participar conmigo en este ejemplo? Vaya. Voy a usar a Gio porque sé que Gio no se enoja fácilmente, ¿eh? Otros se enojan más rápido. Gio, pasa aquí al frente, ¿eh? Pasa aquí al frente. A ver, necesito a 10 hermanos, hermanas, ¿verdad? Combinados. Nada más no tienen que hablar, solamente se van a tomar de la mano, solamente. A ver, alguien que me pueda hacer ese favor. Pasen aquí. Gio es al que vamos a evangelizar. Vamos a suponer que él no es creyente. Vamos a suponer que él es un familiar suyo que necesita conocer a Dios, ¿vale? Entonces, aquí armamos, a ver, solo 3 hermanos, vengan, a ver, aunque sean unos 2 más, vengan, pónganse aquí, esa es la cadena, vamos a hacer una cadenita, nada más van a tomar de la mano, ¿vale? Entonces, mire, aquí comienza la cadena, viene el hermano Silverio, y primero pasa el hermano, y póngale la mano aquí en el hombro. Esto representa que Silverio ya le habló a Gio de Cristo. Y Gio dijo, no, a ver, dile que no. No quiero de Cristo. Entonces, mire, hay veces que así va a pasar. Pero adivinen qué. Silverio se va, dice, bueno, yo traté. Pero al rato viene otra persona, tal vez un compañero del trabajo de Gio, y viene y le pone la mano y le dice, mira, hey, tienes que recibir al Señor. Y Gio dice, no, ¿verdad?
Y luego tal vez viene alguien más, en un momento tal vez de crisis en la vida de Gio, viene alguien que dice, mira, todo va a estar bien, Cristo te ama. Y tal vez, hermano, mire, tal vez Gio en ese momento dice, gracias por decírmelo, gracias por tus palabras. ¿Quieres venir a la iglesia? No, bueno, lo voy a pensar, pero por lo menos ahí se abrió un poco la puerta. ¿Me van entendiendo cómo va la cosa? Entonces viene el siguiente eslabón de la cadena y le pone la mano y dice, hola Gio, tengo años de conocer a tu mamá, la última vez que te vi estabas tan chiquito, ahora estás grande, tienes familia, tienes hijos, ¿cómo te va? Mira, ya, y estás yendo a la iglesia, y entonces mire, aquí se le va abriendo un poco más, pero ya pues no he ido por mucho tiempo. Mire, le invito a la iglesia, dice, bueno, tal vez algún día voy. Entonces vea, va a la iglesia y el pastor Roger, ¿verdad? El pastor Roger presenta el evangelio y tal vez ese día yo diga, no, hoy no recibo al Señor, muchas gracias, ¿verdad? Pero gracias por invitarme a su iglesia. Y después un día la iglesia hace un evento especial y viene el evangelista reverendo Carlos Juárez de la ciudad de, ¿verdad? Y predica del tacuache blanco y negro y bien, los que saben. Y luego viene y predica, y Cristo ese día se manifiesta en el corazón de Gio, y Gio viene a los pies del Señor. Entonces, mire cómo trabaja el eslabón de la cadena. Gloria a Dios, gracias hermano. Mire, la cadena trabaja de este modo. Levanten la mano los eslabones de la cadena. Mire, todos ustedes le hablaron de Cristo a él, y tal vez todos dijeron, bueno, me rechazó. Pero no es así solamente el evangelio. A veces el evangelio trabaja que cada quien aporta su grano de arena. Es como una semilla sembrada. Tal vez cuando a ti te tocó tocarlo en el hombro, todavía la semilla no estaba lista para crecer. Pero es que Dios está obrando y en su tiempo Él obra. Entonces mira, cuando uno predica el evangelio, hermano, uno tiene que entender, Dios, hermano, es el que hace todo en todos, no es uno, es Dios, no soy yo, no es por la gracia que Dios nos pueda dar a cada quien, no somos nosotros, es Dios. Por eso ustedes leyeron, en ese momento nos será dado lo que vamos a hablar, porque no viene de nosotros, viene ¿qué? Es el Espíritu el que nos da la palabra, es Dios es el que hace la obra. Yo puedo dar 20 palabras y ustedes me dicen que no, y pasa uno y dice 2 palabras y vienen a los pies del Señor. ¿Por qué? Y yo ¿qué crédito puedo decir? No, es que yo hablé las 20 y usted las 2, y yo ya lo tenía listo, ¿verdad? Se lo dejé preparado. No, es que no fui yo, es el Señor el que obra en el corazón de la persona. Entonces por eso mire, cuando uno predica, no se desanime, porque no es a uno que lo desprecian, es principalmente es a Dios al que lo están despreciando. Pero recuerda que es parte de un proceso. También puede ser que en su tiempo esa persona venga a Dios. Entonces uno habla del Señor a las personas, en ese momento se va y sigue orando por ellos. Dios, tu palabra no regresa a ti vacía. Tú has hablado, tu palabra quedó sembrada en los corazones, en las mentes, que dé fruto a su tiempo, Señor, ¿verdad? Y añades a tu iglesia a los que han de ser salvos. Y algún día muchas de esas personas tal vez recordarán tus palabras de años antes y vendrán a los pies de Dios. Qué hermoso. Pero aquí el punto, hermano, es que no siempre la gente es tan respetuosa cuando desprecia el mensaje. Uno piensa que sí, pero no siempre es así. Levante la mano si usted conoce a alguien que se ha puesto agresivo con usted por presentar el evangelio. Ojalá que no a golpes, ¿verdad? Ojalá que no de otra manera. Pero sí hay gente, hermanos, hoy los puede ver en el internet, en las redes. Hay mucho odio en el mundo. Hay mucha falta de fe, hay mucha falta de amor, de compasión, de ser simpáticos y empáticos. Hay mucha falta de muchas cosas. Dios, como le digo, nos llama, oigan bien lo que voy a decir, no solo a predicar o hablar del evangelio, sino
a modelarlo. A modelarlo. Y muchas de las veces, hermanos, el modelarlo es más poderoso. Pablo, ¿qué dijo? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces vea, Pablo usaba sus palabras, pero también modelaba el amor de Dios. ¿Están conmigo? Entonces cuando nosotros vemos todo esto y vemos todo lo que dice aquí, yo quisiera que usted se diera cuenta cómo es que el Señor nos dijo que nos odiarán por causa de Él. El mundo a nosotros dice que el discípulo no es mayor que su Señor, ¿verdad? Si a Él lo despreciaron, a nosotros también nos van a despreciar. El mundo a mí me aborreció, ¿verdad? A ustedes también. Como hasta el corito lo dice, ¿no? Algo así. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Ahora, hermanos, hemos dicho, somos que embajadores del Señor con el mensaje de la reconciliación, ¿verdad? Ya enviados entre zonas de peligro para no solo hablar, sino modelar el Evangelio de Dios. Si la gente lo recibe bien, y si no, en el día del juicio, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Nuestro deseo debe ser de que Dios tenga misericordia, de que Dios tenga gracia, ¿verdad?, sobre sus vidas. Paciencia. Pedro habla de la paciencia, dice que Dios no es que tarde en su regreso, sino que es paciente esperando que todos tengan tiempo de reconciliarse o de llegar a la fe, ¿verdad? ¿Y qué dicen? No solamente de eso, sino que nosotros podríamos decir, si Pedro habla de la paciencia del Señor, nosotros ya sabemos de su gracia y de su misericordia. De eso ya sabemos que Dios abunda en misericordia y abunda en gracia. Pero ahora lo que se necesita es, hermanos, que dice, personas que prediquen. Dice, ¿cómo oirán? Dice Romanos, si nadie les predica. El mundo necesita creyentes que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Creyentes que prediquen el Evangelio de Dios, pero que sepan con la guianza del Espíritu y la sabiduría de Dios cómo hacerlo bien. Y para eso, hermanos, necesitamos venir a los pies del Señor y pedirle primero perdón si hemos sido malos representantes. Y segundo, pedirle sabiduría. Dile, Señor, ayúdame a ser mejor, a ganarme aunque sea una persona. Tal vez hay un familiar, a ver, levanta la mano, tienes un familiar que no conoce de Dios, que tú quisieras que conociera de Dios, ¿verdad? Ok. Entonces por lo menos a uno de mis familiares, a uno de mis amigos, a uno de mis compañeros. Ahora, yo sé que suena raro decir esto, ¿eh? No se alarmen. Ahora vamos a comenzar el estudio. Ahora volvamos a Efesios 6 que leímos al principio, de toda la armadura de Dios. Y es por algo, hermanos, porque el estudio iba a ser muy corto. Como le dije, no quería explicar todo el mensaje, sino que quería que ese contexto fuera el lente que usáramos para leer ahora lo de la armadura de Dios. Porque si usted se da cuenta, todo esto comienza, leímos en el verso 12, ¿qué dice el verso 12? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, primero nos habla de que hay una batalla, hay una lucha que está ocurriendo. Ahora, a vista, hermanos, aquí vamos a ver quiénes creen en el mundo invisible, por decir así. En lo que está hablando aquí el verso 12, estamos hablando de poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Prácticamente está hablando aquí de ¿qué? De demonios. Está hablando aquí de demonios. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿qué son
potestades, dice que no sean de carne y sangre. O sea, eso quiere decir que son seres espirituales, que son potestades, o sea, son fuerzas, tienen poder. Dice, contra poderes de este mundo de tinieblas. Si son de tinieblas, han de ser también demonios, ¿no? Contra fuerzas, oye, aquí más claro, espirituales de maldad. Más claro no puede ser. En las regiones celestes son claramente demonios. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes aquí creen en los demonios? O sea, ¿creen que existen los demonios? Ok. No todo el mundo cree en eso. No todo el mundo cree en los demonios. No todo el mundo cree en los ángeles. No todo el mundo cree en el diablo. No todo el mundo cree en la existencia de Dios. Pero como estamos hablando de creyentes, embajadores de Cristo, encomendados con la labor de la gran comisión de llevar el mensaje de la reconciliación a la gente, para reconciliarlos con Dios. Estamos hablando con gente que no solo conoce a Dios, sino que ha sido comisionados por Dios. ¿Cierto, hermanos? Entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, quiere decir, no es contra las personas. La lucha del demócrata no es contra el republicano. Y la lucha del republicano no es contra el demócrata. No es contra carne y sangre. No es una lucha entre el de piel oscura y el de piel clara. No es esa lucha. Esa no es la lucha del creyente. Esa no es la lucha del embajador de Cristo. Esa no es la lucha de los que son luz del mundo y sal de la tierra. Esa no es la lucha. La lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad que no quieren que el mensaje de reconciliación llegue al que lo necesita. En otras palabras, vamos a recibir oposición espiritual. Ahora, algo que no tenemos tiempo para explorar es cómo se da esa oposición espiritual. Por ejemplo, si yo le dijera, por ejemplo, a la hermana Reina, usted comparte su fe, entonces mire, los demonios se van a oponer a ese acto de que usted comparta su fe. Hermano Víctor, usted comparte su fe. Entonces mire, van a haber demonios que se oponen al ministerio suyo de reconciliación. ¿Me van entendiendo? Ahora, pero ¿qué parece ese tipo de oposición? ¿Qué parece? Porque uno dice, pues yo no puedo ver un demonio. ¿Cómo será la oposición? ¿Cómo será? Y es aquí donde entra, como digo, es un tema muy largo, pero podemos, como le dije, ser más concisos al simplemente entender que el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, dice la Biblia, ¿es quién? Es Satanás. De hecho, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, ¿cuántos recuerdan ese pasaje en Mateo 4? Cuando Jesús es tentado, Jesús se acaba de bautizar, se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y al final de los 40 días y 40 noches, dice la Biblia que tuvo ¿qué? Hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Y no han pasado ni 40 horas, ¿verdad? Solo 40 días, ¿verdad? Pero simplemente nos da hambre. Jesús, por eso nos podemos identificar con Él, ¿verdad? Dice, en todo con nuestro sumo sacerdote, porque también Él supo, ¿verdad?, tener hambre como nosotros. Entonces, mire, Él tuvo hambre después de ayunar 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Y viene Satanás para tentarle. Le dice, ¿tienes hambre? Pues tú eres el Hijo de Dios. Dile a esas piedras que se conviertan en pan para que comas y te puedas saciar. ¿Recuerdan eso? Bueno, para no alargar el asunto, una de las tentaciones que le presentó Satanás a Jesús, dice que se lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos y le dijo, mira,
¿ves todo esto? Yo te lo daré si en cambio te postras y me adoras. ¿Recuerdan eso? Ahora yo le hago la pregunta, ¿cómo Satanás le estaba ofreciendo todo eso a Jesús? Porque está bajo su dominio. Tú no puedes ofrecerle algo a alguien si no está bajo tu poder, si no está bajo tu control. Tú bien podrías decir, mira, te ofrezco esto, esto y esto, a cambio de que me des, ¿verdad?, clases de música, ¿verdad? Se dice, hermano Abel, dame clases de música y a cambio te daré esto y esto y esto. Mira, si yo le voy a hacer una oferta a él, le tengo que ofrecer cosas que yo tengo, que están bajo mi control, que son mías, de las que yo soy dueño. ¿Me van a entender? ¿Sí? Entonces Satanás es dueño, es en cierto sentido como está bajo su dominio actualmente el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Como el mundo está bajo su dominio, él puede utilizar al mundo para presentar oposición a lo que estamos haciendo nosotros, de querer llevar el mensaje de reconciliación a las personas. Y diría usted, bueno, ¿en qué sentido? O sea, ¿quién tiene control de los medios? Pregunta, ¿quién tiene control de los medios? ¿Iglesia? O sea, el internet, la radio, la televisión, las redes sociales, usted puede pasar por la calle y ver, ¿verdad?, anuncios en diversos lugares, y uno puede decir, bueno, hablando literalmente, o sea, cada estación tiene, por ejemplo, el canal 2 le pertenece a tal compañía, el 9 a tal compañía, el 11 a tal compañía, y uno literalmente podría ir así, y decir, literalmente este es dueño de esto y esto. Pero lo que yo le digo es la influencia de todo el mundo. O sea, todo el mundo está siendo ¿qué? Influenciado por Satanás, porque él tiene dominio sobre el mundo. Y por eso es que la Biblia dice, no amen al mundo, y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Dice, cualquiera que ama al mundo, dice, no ama a Dios. Y luego especifica las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas? Dice, es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas son las cosas de las que Satanás tiene control. Amén. De hecho, le voy a decir algo que tal vez lo sorprenda. Al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo, vamos a limitarnos solo al huerto del Edén. ¿Quién creó el huerto del Edén? ¿Y qué había en qué había en Edén? ¿Qué había ahí? Animales, plantas, árboles, frutas. Estaba Adán y estaba Eva. Ahora miren cómo está la cosa. Dios le dice, de todo fruto en el huerto pueden comer excepto de uno, que es el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que está ubicado en el centro del huerto. ¿Cierto, hermanos? Ok, entonces, ¿cómo fue que Eva cae en pecado? Se topa con la serpiente, y la serpiente, ¿qué le dice? Primero le dice, con que Dios te ha dicho. Así comienza. Con que Dios te ha dicho. A ver, repita eso. Con que Dios te ha dicho. ¿Eso qué es? Eso es manipulación. Desde el principio. Le está torciendo las palabras a Dios para que ella comience a verlo bajo otro lente. Ese es el tipo de oposición al que me estoy refiriendo. Usted va a ver en el internet, usted va a ver en la televisión, usted va a escuchar en la radio, usted va a escuchar en la calle a personas influenciadas
por Satanás en el sentido de querer torcer la palabra de Dios, de decir, con que Dios ha dicho esto. O sea, por ejemplo, cuando se habla, para no ir lejos, del inmigrante. No se habla del inmigrante, uno dice, no, pues, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre el inmigrante? Ok. Entonces, ¿se puede decir, hermanos, que la congregación aquí estaría de acuerdo si se dijera somos pro inmigrantes? ¿Están de acuerdo? No todos quieren decir amén, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Okay. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede entonces cuando escuchamos un punto de vista de oposición, o sea, contraria a esta? Porque más de alguna persona va a decir, bueno, pero mira, la Biblia dice que hay que, va a dar un ejemplo, el que entra ilegalmente, la Biblia dice que hay que obedecer los gobernantes y las leyes. Entonces, si no están obedeciendo las leyes, si no están obedeciendo digamos, el sistema de gobierno, entonces están en lo malo, están en lo incorrecto. ¿Usted qué responde? Yo diría que el amor de Dios sobrepasa las leyes humanas. Pero mire, el amor de Dios sobrepasa las leyes. Entonces, aquí es donde entra el debate, ¿verdad, hermanos? Oh, ya se puso caliente la cosa. Pero ya toca terminar. Entonces, mire, lo que sucede es esto. Es que usted va a comenzar a escuchar diversas opiniones sobre el tema. Y esas opiniones, muchas de esas opiniones son contrarias a la Escritura. No todas, pero muchas son contrarias a la Escritura. No son fuentes donde exclusivamente recibimos palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Lo que sucede es que estamos expuestos de todos lados a de lo que Satanás tiene control. Por eso dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra toda esta influencia que hay en el mundo, de gente a quienes, hablando metafóricamente, la serpiente les ha susurrado en el oído con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ese fruto. Y entonces ahí comienza la cosa. Ya las personas comienzan a discutirlo, a hablarlo. Bueno, Dios no dijo eso, dijo tal cosa. Ah, sí, pero no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Entonces ya comienza, hermano, la interacción, y eventualmente, ¿qué hace uno? Uno come del fruto, participa. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, para que en el día de la tentación, de la influencia, de todo esto, nosotros nos guardemos de todo eso, de toda influencia, estemos bien. ¿Qué dice el verso 12? Dice, el 13, luego dice, por lo tanto, como todo esto existe, lo tanto dice es que tenemos que tomar la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, dice, es para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Entonces ahí comienza a nombrar todas las piezas de la armadura. Yo no me voy a, como le dije al principio, yo no quiero explicar toda la armadura, por eso no se asusten, ¿verdad? Por el tiempo. Yo solamente quiero llegar al verso 15. Porque el verso 15 dice, vean ahí, calzados los pies, ¿con qué? Con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Dígalo conmigo, el evangelio de la paz. Otra vez, el evangelio de la paz. Pregunta, ¿cuál es el evangelio de la paz? Porque todos se enfocan, ¿verdad?, en ceñida la cintura con la verdad.
Todos nos gusta esa parte. Revestidos con la coraza de la justicia. También nos encanta la coraza. Y luego todavía el escudo de la fe y el yelmo de la salvación o casco de la salvación. Nos encanta. Pero nadie habla del calzado de los pies. Y eso que a las mujeres encanta el calzado, ¿verdad? De los pies, ¿no? A los hombres también. Puro Jordan, ¿verdad? No, pero nos gusta hablar tal vez de eso o mirar o qué sé yo. Pero si hablamos en el sentido espiritual aquí, ¿qué dice? Los pies, ¿cómo los vamos a calzar? Dice, con la preparación ¿de qué? Para anunciar el evangelio de la paz. Entonces mire, sus botas de combate como soldado de Cristo, como embajador de Cristo, sus botas de combate, ¿cuáles son? Iglesia, aquí lo acabamos de leer en el verso 15. ¿Cuáles son sus botas de combate? La preparación. A ver, iglesia, de aquí no nos vamos hasta que todos lo digan. Ahí está, la respuesta se los estoy dando. Ahí está en el verso 15. You can cheat, ¿verdad? Vayan al verso 15 y léanlo si quieren. Las botas, ¿verdad? Con lo que tenemos que calzar los pies. Dice el verso 15, calzados los pies. ¿Con qué, hermanos? Con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Ahora todos díganlo juntos en voz alta. Calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Entonces mire, aquí hay algo indispensable, o sea, algo que no podemos omitir, y es que tenemos que prepararnos. ¿Cuándo se siente? Una pregunta real. ¿Podemos ser reales? No es. Esto no es para avergonzar a nadie. Esto es porque queremos tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, tomando en serio, es que, mire, hermano, es como que le dijeran a usted, mira, nos vamos a ir vamos a ir a escalar una gran montaña. ¿Tiene botas usted? ¿Usted qué va a decir? O tiene botas para la nieve porque vamos a ir a Alaska, ¿verdad? ¿Usted qué va a decir? O sea, ¿las tiene o no las tiene? Una de dos. No se trata de avergonzarle que no las tenga, se trata de prepararse para el viaje. Entonces aquí viene la cosa. ¿Cuántos se sienten preparados para anunciar el evangelio de la paz? Me falta, pero con la disposición. Okay. Muy bien, está bien. Es la opinión de cada quien. There's no right or wrong. No es que esté o no esté, correcto. La cosa es aquí que uno sepa que existe una necesidad de prepararse para anunciar el mensaje, el evangelio de la paz. ¿Ok? Uno. Y eso no lo podemos ignorar. No podemos salir de aquí sabiendo que hay una preparación necesaria y ignorar la preparación. Y no prepararnos. Y no prepararnos. Y no prepararnos. Y no prepararnos. Hermanos, óigame, le voy a dar, porque yo sé que el tiempo, bueno, me quedan 3 minutos. Aquí le va. ¿Usted cómo evangelizaría a alguien que quiere saber por qué no apoyar el aborto? Porque son derechos de la mujer. ¿Usted cómo le va a hablar de eso a esa persona? Porque hay personas que están en eso. Entonces, aquí le va otra. A una persona que cree, por ejemplo, en la homosexualidad y el movimiento trans y todo eso. Entonces, ¿cómo le puede usted evangelizar a esa persona? Para empezar, ¿qué texto bíblico ocuparía? Entonces, lo que yo le digo, hermano, yo no lo digo así como porque simplemente como cristianos hay que decir que no y punto, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de prepararse. Porque el mensaje de Dios, dice la Biblia, que debe venir como sazonada con sal. ¿Eso qué quiere decir sazonada con sal? Imagínese el pollo sin sazón, hermano, ¿cómo le parece? No tan bueno, ¿verdad? Tiene que ser un mensaje que viene con el sabor que Dios le pone.
para que la persona entienda lo que Dios desea, lo que Dios busca. Eso solo es un ejemplo. Ok, bueno, la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. La otra pregunta, y esta es la última, es ¿qué es el Evangelio de la paz? ¿Qué es? Yo he escuchado, Evangelio ya saben lo que es que buenas nuevas, o sea, es buenas nuevas, es buenas noticias. ¿Okay? Entonces, las buenas noticias ¿de qué? Las buenas noticias de la paz. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál es las buenas nuevas de la paz o el Evangelio de la paz? ¿Qué es? La reconciliación con Dios. Porque si uno no está bien con Dios, siempre va a estar en guerra, digamos, espiritualmente. Entonces, claro, uno tiene que aprender, hermanos, ¿qué es? Aprender a defender su fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué lo creemos? En muchas religiones no le enseñan a la gente por qué se cree lo que se cree. Solamente se les dice qué es lo que deben de creer. No sé si me expliqué. O sea, se les dice, mira, crea esto y esto y esto. Pero uno lo hace casi como sistemáticamente, como religiosamente, sin saber ni por qué lo hace o en qué se basa. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer lo que Dios pide, pero saber por qué lo hacemos, por qué lo creemos, prepararnos. ¿Entendido, iglesia? Amén. Y sobre todo, sobre todo, nosotros, ¿qué dijimos al principio? Somos ¿qué? Embajadores de... Entonces eso quiere decir que somos ¿qué? Sus representantes, que quiere decir que debemos de parecernos a Él, ¿no? Que debemos de seguir el modelo que Él nos dejó, ¿cierto? Ok. ¿Y sabe cuál es el modelo que Dios nos dejó? La Biblia dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y aquí viene la clave, lleno de gracia y de verdad. Y lo que yo he notado en el mundo es que la gente, particularmente los cristianos, tienen una de las dos cosas. O tienen verdad y te quieren, hermanos, dar un burrito de la verdad, ¿verdad? La Biblia dice, cómetelo, ¿verdad? Pero sin gracia, sin comprensión, sin empatía, sin comprender a la persona. El otro tiene todo lo sensible del mundo, pero no tiene la verdad. O sea, no le alimenta con la verdad. Le dice, Dios te ama. Jesús predica un mensaje de amor, ¿verdad? No te preocupes, Dios perdona, Dios es grande, pero no le dice lo demás. Y existe, hermano, óigame, la manera. Dígale a alguien que está ahí cerca, que se está ya durmiendo ahí, dígale, mira, dígale eso en voz alta, existe la manera de vivir, no acá, en el lado de la verdad, ni acá en el lado de la gracia, sino que se puede vivir en la gracia y en la verdad, porque Cristo lo hizo. Le voy a dar el ejemplo de Cristo y con eso cerramos. La mujer sorprendida en adulterio, ¿la recuerdan? ¿Sí o no? Cuando la vinieron a acusar delante de Jesús y le dijeron, mira, según lo que Moisés dijo, a esta mujer hay que apedrearla hasta la muerte. ¿Ok? Jesús le dijo, el que esté sin pecado, arroje la piedra. Ahora esperó, se puso a escribir en tierra, usted sabe la historia. Al rato le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella, ¿cómo respondió? No, Señor, ninguno. Y él que respondió, a ver, póngase al lado de la gracia. Yo tampoco te condeno. I like it, we know. Luego se puso del lado de la verdad. Pero
No peques más. ¿Entienden cómo se puede vivir en la gracia y también en la verdad al mismo tiempo? Se puede, hermanos. Hay que pedirle a Dios la preparación, la humildad, la manera, la gracia. Si Cristo lo hizo, Él nos dejó el modelo, el ejemplo, para que nosotros también lo pudiéramos hacer. La gente no necesita otro juez. Dios no nos ha llamado a ser jueces, nos ha llamado a ser testigos, a testificar, no a juzgar. Amén. Entonces, al hacer eso, Dios se encarga de lo demás. Nosotros preparémonos, hermanos. Prepare esos pies, prepare su calzado. Oremos, iglesia. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, perdón. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por este estudio que hemos podido realizar y desarrollar. Padre, en el mundo ha habido mucho dolor esta semana. Bueno, ¿por qué no decirlo? En los años recientes se ha visto tanta injusticia, tanto odio, se ha visto racismo, se ha visto discriminación, se ha visto, Señor, personas que carecen de compasión, personas que, Señor, no te han representado de la mejor manera. Personas que han intentado representarte de la mejor manera. Tú sabes, Padre, a todo lo que nos referimos, todo lo que hemos visto y oído. Pero tú, Señor, eres un Dios fiel, que tienes consuelo y que tienes, Señor, abrazos para esta familia, para que ellos puedan sentir, Señor, que tú eres roca firme en sus vidas cuando más te necesitan. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Oramos, amante Padre, te damos las gracias porque nos has permitido estar acá, Señor, en este lugar, Señor, adorándote, Padre Celestial. También, Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre, Señor amado, llega, Señor, en el momento, Señor, adecuado a nuestras vidas, Padre Celestial. Danos las fuerzas, Padre Celestial, para estar, Señor amado, y vivir, Señor, allá afuera, Señor amado. Aquí, Señor, nos sentimos tranquilos, Señor, pero allá, Padre Celestial, también permítenos vivir confiados en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús sabemos que los tiempos no son fáciles y sabemos, Padre Celestial, de que tu venida se acerca, Señor, y sabemos que cosas, Señor, difíciles afrontaremos, Señor, pero contigo, Señor, todo es posible, oh Dios. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia. Gracias, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto. Amén. Dios les bendiga.